Buenas tardes, somos el grupo 5 conformado por Martínez Barros Juan Ignacio, Saltus Lourdes Nicole y Diana Agostina Ojeda. Siguiendo con las consignas asignadas, vamos a hablar de Tomás de Aquino y la escolástica, haciendo un paso por su vida y obra, por el contexto histórico, propuestas filosóficas y la relación con Platón y Aristóteles. Al comenzar con su vida y obra, vamos a mencionar que Tomás de Aquino es la figura más relevante de toda la escolástica medieval y uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Vivió en el siglo XIII y era de origen italiano. Perteneció al orden de los dominicos y se formó en la Universidad de París, donde fue discípulo de Alberto Magno. Sus ideas han ejercido una notable influencia en el pensamiento cristiano y en el siglo XIX surge una corriente inspirada en su obra llamada el neotomismo, que supuso la renovación del pensamiento ecléctico. El gran aporte de Aquinos a la escolástica medieval consistió en llevar a cabo una síntesis entre el pensamiento aristético y la religión cristiana. Continuando, al hablar de la escolástica, vamos a mencionar que es un método filosófico teológico desarrollado en las escuelas de Europa de medievo. Este movimiento escolástico se manifiesta a través de dos formas: la enseñanza y las formas literarias. La base de la enseñanza en esta escuela fueron las artes liberales y estaban divididas entre el trivium, que era la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, que era la aritmética, geografía, música y astrología. Uno de los principales métodos fue el uso de la lógica y el vocabulario filosófico de Aristóteles. Los dos modelos de Tomás de Aquino es considerado uno de los métodos exponentes de la aplicación rigurosa del método escolástico, y su obra no los incluye a los comentarios, sino que también no incluye solo sus comentarios, sino también que los de Aristóteles, que forman parte de una importante producción que hacía referencia a la filosofía y a la teología. Uno era la Summa contra Gentes, que el propósito principal era promocionar argumentos filosóficos, y el comentario de la Física, que parte del texto de Aristóteles, que se trataba sobre la filosofía natural. Tomás de Aquiles toma eso y lo adapta para seguir haciendo referencia a la filosofía y a la teología cristiana. Continuando con Santo Tomás, él dice que hay dos fuentes de conocimiento: una es la filosofía o el conocimiento racional, y lo otro es la teología, que es aquel conocimiento que se obtiene mediante la fe. Concluye que la verdad es una y no se contradice. Aquino dice que hay verdades que pertenecen a las dos fuentes de conocimiento. Al decir que la verdad es una, termina estableciendo un tipo de relación entre la razón y la fe. Podemos ver que la razón aporta que se puede elaborar una filosofía cristiana, es decir, una teología natural, y por otro lado tenemos la fe, que aporta una norma extrínseca y negativa. Continuando, para utilizar el pensamiento de Aristóteles en su explicación de la teología cristiana, Tomás tiene que cambiar algunos puntos de esa teoría. Uno de los primeros obstáculos que se encuentra es a la hora de explicar la creación del mundo. Aristóteles habla sobre una eternidad que tiene ese mismo mundo. En su contra, Aquino postula que Dios es el creador de todo. Así que la metafísica tomista tiene como objetivo diferenciar a Dios, que sería el creador, del resto de las realidades, que son todas creadas. Básicamente, él se apoya en que las realidades son contingentes, es decir, pueden o no existir. Para desarrollar esa distinción, Tomás se apoya en la idea de la esencia y la existencia. Él dice que las realidades creadas son compuestas de esencia y existencia, pero aclara que a esa esencia no le pertenece necesariamente la existencia. En cambio, en Dios hay una fuerte relación entre la esencia y la existencia. Básicamente dice que su esencia consiste en existir siempre, y por eso Dios es un ser necesario. Tomás dice que la esencia es la potencia del ser. Para continuar con la analogía del ser, él dice que hay una distinción entre Dios y las criaturas creadas. Él dice que solo Dios es propiamente y plenamente ser, ya que existe por sí mismo. Todas esas realidades creadas tienen que ser y existen solamente por la analogía de Dios. El principio de la analogía del ser lo toma de Aristóteles, pero se diferencia ya que, según Aristóteles, el ser está relacionado con la sustancia propia.
Aquino dice que el ser de cualquier realidad se refiere al ser supremo y necesario que es Dios. Por último, para quedar bien en claro con la diferencia entre Aristóteles, es que para Aquino no hay una sola ciencia de ser, sino que se divide en dos disciplinas, la metafísica y la teología. Y ahora vamos a continuar con la relación entre los filósofos. En la historia de la filosofía se destacaron otros pensadores como Platón. Aunque Platón y Tomás de Aquino vivieron en diferentes épocas, sus perspectivas filosóficas difieren significativamente. Platón busca la verdad a través de un mundo superior de ideas eternas. Para él, el alma era inmortal y el cuerpo actuaba como una prisión temporal que restringía su potencial. En términos de ética y moralidad, Platón se centraba en la exploración de conceptos como la justicia, la virtud y la buena vida. En contraste, Tomás de Aquino buscaba la verdad a través de la razón y la revelación divina. Reconoció la importancia del alma y el cuerpo como componentes esenciales de la naturaleza humana. En cuanto a la ética y la moralidad, su filosofía se basaba en la ley natural y la virtud, integrando elementos teológicos en su ética. En resumen, Platón se enfocaba en la búsqueda de la verdad a través de ideas eternas y abogaba por el dualismo alma-cuerpo, mientras que Tomás de Aquino promovía la verdad a través de la razón y la revelación divina, considerando alma y cuerpo como componentes esenciales y fusionando filosofía con teología en su ética, basada en la ley natural y la virtud. Otro filósofo con el que decidimos comparar a Tomás de Aquino es Aristóteles. Aristóteles se centraba en la búsqueda de la felicidad a través de la práctica de virtudes. Su ética se basaba en el concepto de virtud como excelencia moral y sostenía que se encontraba en el punto medio entre extremos viciosos. La ética aristotélica se enfocaba principalmente en cuestiones terrenales y no incluía dimensiones religiosas o teológicas. En contraste, Santo Tomás de Aquino fusionó las enseñanzas de Aristóteles con la teología cristiana. Aquino introdujo elementos teológicos clave en su filosofía ética. Su desarrollo de la voluntad como apetito racional fue un aspecto significativo. Sostenía que la voluntad era fundamental en todas las acciones humanas, siendo el principio de amor y elección. Además, introdujo una dimensión teológica en su ética, reconociendo la importancia de Dios como creador y argumentando que los seres humanos son imagen y semejanza de Dios. Esta influencia teológica cambió la forma en que Aquino consideraba la moralidad y la virtud, ya que todo acto humano se convirtió en un acto de amor hacia Dios. En resumen, Aristóteles se enfocaba en la búsqueda de la felicidad a través de virtudes terrenales, mientras que Santo Tomás de Aquino fusionaba las enseñanzas de Aristóteles con la teología cristiana, enfocándose en la voluntad y la relación con Dios en su ética. A pesar de las diferencias, ambos filósofos compartían una apreciación por la virtud y la moralidad, y sus contribuciones siguen influyendo en la reflexión contemporánea sobre cuestiones éticas fundamentales. En conclusión, el estudio de estos filósofos nos enseña sobre la importancia de la razón, la fe y el diálogo en la búsqueda de la verdad y la comprensión del mundo que nos rodea.